Buenos días, mi nombre es Dylan Montoya, soy estudiante de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia y el día de hoy, a lo largo de este video, vamos a ver algunos temas del contrato de compraventa, sacado del libro llamado Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciantes, de José Alejandro Bonivento Fernández. Como tema general, empezaremos hablando de la lesión enorme de la compraventa. Como subtítulo, para empezar, vamos a hablar del justo precio en la compraventa. El precio debe ser justo, no como requisito esencial, sino como elemento para lograr el verdadero equilibrio de las prestaciones de los contratantes. Por eso, cuando el precio no es justo, es lesivo o bien para el comprador o bien para el vendedor. Para que el primero, cuando paga más del doble del valor real del inmueble, y para el vendedor, cuando recibe como precio menos de la mitad del valor real, tratándose de inmuebles. Se presenta pues la figura de la lesión enorme, prevista para la compraventa en los artículos 1946 a 1954 del Código Civil. La lesión enorme se refiere a la ruptura del equilibrio de las relaciones contractuales y no al vicio, objetivo del consentimiento. La ley considera la lesión enorme como una injusticia en el precio, lo que permite declarar la rescisión de un contrato si se demuestra un desequilibrio en las prestaciones entre las partes involucradas. Para acreditar la lesión enorme, no es seguro demostrar un vicio en el consentimiento, sino simplemente probar la existencia del desequilibrio. La lesión enorme es aplicable solo en ciertos actos jurídicos específicos, como la compraventa de inmuebles, permuta con inmuebles, aceptación de herencia, petición de herencia, partición de herencia, cláusula penal, mutuo con interés, hipoteca y antícrisis. En estos casos, el juez evalúa objetivamente la situación para determinar si existe una lesión enorme que justifique la rescisión del contrato. Es importante resaltar que demostrar la lesión enorme no implica acreditar que la voluntad haya sido afectada seriamente en su declaración contractual. Simplemente se verifica el desequilibrio en las prestaciones. Por lo tanto, no es necesario acreditar un vicio en el consentimiento para declarar una lesión enorme y rescindir un contrato. Ahora vamos a hablar de la acción rescisoria por lesión enorme. Hemos advertido que la lesión se da para el vendedor cuando vende por menos de la mitad del precio justo. El comprador, por su parte, sufre la lesión cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que ha dado por ella. En otras palabras, cuando conviene más del doble del justo precio por la cosa comprada, el presentarse la lesión enorme, la parte perjudicada, llámese comprador, llámese vendedor, cuenta con la acción rescisoria para lograr el restablecimiento del equilibrio de las prestaciones. Esta acción se promueve bajo las formas de un proceso ordinario que prevé el Código de Procedimiento Civil en el título 21. La Corte Suprema de Justicia, en reiteradas sentencias de casación, ha ampliado los requisitos para la prosperidad de la acción rescisoria. No solo se ha limitado a condicionar el éxito de la acción en cuestión al carácter enorme en la lesión, tal como lo expresamos, sino que ha imprimido otras nociones que sirven fundamentalmente para precisar los efectos de la acción. Estos requisitos son 6. Primero, que no se trate de inmuebles.
El segundo, que no se trate de ventas hechas por Ministerio de la Justicia o en pública subasta. Tercero, que no se trate de ventas en contratos mercantiles. Cuarto, que no se trate de un contrato aleatorio. El contrato debe ser conmutativo, de suerte que las partes contratantes deben conocer de antemano el alcance de sus pretensiones. Si el contrato está revestido de hechos inciertos en el resultado, no se puede pensar que se ofrezca la lesión enorme. Quinto, que después de celebrado el contrato no se haya renunciado a la acción rescisoria. El artículo 1950 del Código Civil establece que si se estipulara que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación. Quiere decir que este texto legal, que la renuncia antes del contrato o al momento de la celebración de la acción rescisoria no produce efecto alguno. Sexto, que no haya expirado el plazo para promover la acción. Es de orden público, hemos anotado atrás que la acción rescisoria es irrenunciable al tenor de lo dispuesto en el artículo 1850 del Código Civil, que dice: si se estipulara que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación, y por parte del vendedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita. Esta consideración legal lleva a concluir en el carácter de orden público de la acción rescisoria por lesión enorme. Además, toda acción compromete, en el fondo, el orden público. Por eso dispone el artículo 1526 del Código Civil: los actos o contratos que la ley declara inválidos no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan o en que renuncie a la acción de nulidad. Prueba de la acción de la lesión enorme. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casación el 7 de octubre del 1969, dijo: conforme al artículo 1947 del Código Civil, en la compraventa hay lesión enorme para el vendedor cuando el justo precio de la cosa que vende excede en más de la mitad del precio que recibe por ella, lo cual supone, naturalmente, que en el juicio en que se ejercite la acción respectiva, se acredite con la prueba pertinente, que en principio es pericial, cuál era ese justo precio al tiempo de la celebración del contrato. La cuestión central al cual le corresponde examinar y decidir en juicio de esta especie es, pues, la determinación de dicho valor, y será el resultado de esa tarea de lo que dependerá la decisión del litigio. Esta sentencia contiene el criterio exacto de la prueba de la lesión enorme, la prueba pericial, pero dejando en manos del juzgador la oportunidad de valorar esa experiencia. La decisión del litigio guarda seria relación con el dictamen pericial. Ahora vamos a ver efectos de la acción rescisoria. Corresponde solamente a la parte lesionada intentar la rescisión del contrato de compraventa realizado con el fin de dejar sin efecto dicho acto. Puede ser invocada tanto por el vendedor como el comprador cuando se den circunstancias anotadas en el artículo 1947 del Código Civil. Segundo, en el caso de la declaratoria de rescisión, puede la parte demandada, comprador o vendedor, evitar los efectos de la sentencia y dejar en firme el contrato de compraventa mediante el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 1948 del Código Civil. El comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá a su arbitrio consentir en ella o completar el justo precio con deducción de una décima parte, y el vendedor en el mismo caso podrá a su arbitrio consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado de una décima parte. Es decir, la parte demandada cuenta con una opción para hacer subsistir la compraventa, o conviene en la rescisión declarada judicialmente,
o restituye el exceso cuando se trata del vendedor o completa el justo precio en tratándose del comprador. Ahora veremos la vigencia de la opción. Esta sección describe las opciones que tienen el comprador y el vendedor después de una sentencia que resuelve la lesión enorme en un contrato de compraventa. Frente al comprador, si el demandado, es decir, el vendedor, acepta la declaratoria de rescisión, el contrato queda sin efectos. Si el vendedor no acepta la rescisión, el comprador puede completar el justo precio deduciendo una décima parte. Por ejemplo, como nos cuenta el libro, o nos da un ejemplo para entender mejor esto, es que si el valor del justo del inmueble es de 200.000 y se pactó un precio de 80.000, el comprador podría pagar 100.000 para mantener en contrato. La diferencia, 20.000, corresponde a la décima parte deducible del justo precio. Ahora frente al vendedor. El vendedor también tiene la opción de aceptar la rescisión. El comprador demandante no acepta la rescisión, el vendedor puede restituir el exceso del precio recibido menos una décima parte del precio justo. Otro ejemplo que nos da el libro es que, digamos, si se pactó un precio de 450.000 y el justo precio es de 200.000, el vendedor podrá restituir 100.000. Sustituir 230.000. El exceso recibido menos 20.000, que es la décima parte del justo precio. Es importante destacar que en ambos casos la interpretación errónea del artículo 1948 del Código Civil puede llegar a crear que se debe restituir el exceso del precio recibido, aumentando una décima parte. Sin embargo, esto no es correcto. La restitución se hace sobre el exceso, pero descontándole la décima parte del justo precio. Momento para ejercer la opción. Esta sección trata sobre el momento en que la parte demandada debe ejercer su opción de complementar o sustituir según sea necesario, según lo establecido en el artículo 1848 del Código Civil. La norma no especifica un plazo concreto para ejercitar esta opción. Por ello, es importante que la parte que demanda la rescisión indique en su libelo de demanda en el término que debe ponerse en vigencia esta opción legal. De este modo, el juez podrá resolver sobre este punto en la sentencia. Si no se ha solicitado un plazo específico, el juez deberá tener presente que la opción persiste hasta que la sentencia quede debidamente ejecutoriada. Una vez que la sentencia haya pasado a cosa juzgada y se haya emitido una executoria, no es posible volver a ejercitar esta opción. Por lo tanto, el momento adecuado para ejercer la opción de completar o restituir es hasta que la sentencia quede ejecutoriada. Desde este periodo procesal, el juez debe señalar un plazo específico si no se dispone nada distinto en la sentencia. Una vez que éste haya quedado firme, ya no es posible intentar la restitución o el complemento al justo precio. Ahora veremos la extinción de la acción rescisoria. Primero, la acción rescisoria se extingue por pérdida o enajenación del inmueble. Segundo, por la renuncia con posterioridad de la celebración del contrato. Y por último, y no menos importante, por expiración del plazo de 4 años para promoverla. La lesión enorme frente a la promesa de contrato, de compraventa y de esta pretendida de aquella. La promesa de contrato genera una obligación de hacer para los policitantes, abro comillas, la policitación es una declaración unilateral de voluntad que produce efectos jurídicos propios y vinculantes y que se guía de una aceptación, forma y consentimiento.
elemento esencial del contrato. Bueno, ahora sí, seguimos. Es decir, una fuente jurídica de obligación que se entiende para otorgar la escritura pública de venta, respectiva cuando versan sobre inmuebles. No puede confundirse la promesa de compraventa con el contrato de compraventa mismo. La lesión enorme es una institución en nuestro ordenamiento jurídico, admitida de forma restrictiva y solo para determinados negocios y actos jurídicos, produciendo nulidad relativa de rescisión. La compraventa es uno de esos contratos que permite la rescisión cuando se trata de inmuebles y cuando ocurre un desequilibrio prestacional. Sin embargo, la promesa de contrato de compraventa no está encuadrada entre los negocios jurídicos susceptibles de ser demandado en caso de lesión enorme. La razón es que la promesa de contrato de compraventa implica una obligación de hacer y no de dar, y por lo tanto no se puede establecer alcances prestacionales derivados de la promesa. Si bien es cierto que si hay venta precedida de una promesa y se ofrece la situación lesiva al momento de la celebración del contrato, la acción de rescisión es inobjetable. Sin embargo, a través de una promesa de compraventa con todas las solemnidades previstas por la ley, se señalan los extremos constitutivos de la compraventa, permitiendo determinar si existe una tasa lesiva para cualquiera de los pertinentes o promitentes. Bueno, en resumen, la promesa de contrato de compraventa tiene implicaciones jurídicas específicas y debe distinguirse del contrato mixto. La lesión enorme puede aplicarse en casos de compraventa de inmuebles, pero no la promesa de contrato de compraventa en sí misma. El precio en la compraventa comercial. El artículo 920 del Código de Comercio dice que habrá compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la forma de determinarlo. Sin embargo, establece una noción más amplia para lograr la determinación del precio al preceptuar. Pero si el comprador recibe la cosa, se presumirá que las partes aceptan el precio medio que tenga el día que se hizo la entrega. Es decir, que mediante el acuerdo de voluntades y el comprador recibe la cosa, el precio que se tendrá cuando no se haya pactado será el medio que tuviera el día que se hizo entrega. Para ello, basta simplemente la expresión de voluntad de comprar y vender, previa de determinación de la cosa. Ahora veremos las obligaciones del vendedor. Las obligaciones del vendedor se reducen legalmente a dos. Primera, entrega de la cosa vendida, y segunda, saneamiento de la cosa vendida, lo que significa que el vendedor está obligado a proporcionar al comprador la posesión pacífica y las características aparentes de la cosa entregada. Obligaciones de entregar la cosa. Si se trata de entregar sin agregar otro concepto, la obligación se cumple cristalizando materialmente ese hecho, es decir, colocando al comprador en la posibilidad física de explotación útil de la cosa. Pero si se pretende refundir con la tradición, la cuestión varía sustancialmente, por cuanto este último fenómeno no se logra sino mediante la transferencia del dominio. No es la entrega de esa manera la obligación, sino apareja otra consecuencia. Disposición del objeto vendido, que indiscutiblemente plantea una obligación diferente. En la sentencia de casación del fecha del 2 de septiembre de 1970, la Corte Suprema de Justicia insistió en que la obligación es de transferir el dominio, optando el criterio de que no basta la entrega de la posesión útil y pacífica, sino que es indispensable la tradición.
La obligación de entregar el material comercial. El artículo 905 del Código de Comercio, al definir la compraventa como el contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El artículo 922, al decir que la tradición del dominio de bienes raíces requerida, además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registros de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa, están señalados los alcances de la obligación de entregar a cargo del vendedor. Indiscutiblemente se requiere no solo la entrega material de la cosa, sino la transferencia del dominio para el cumplimiento de esa obligación. No cabe, por tanto, discusión alguna sobre este aspecto. La imposición de la transferencia en compraventa es evidente e indiscutible o incuestionable. No basta pues la entrega para satisfacer la obligación, debe el vendedor traducir el bien objeto del contrato. Conservación de la cosa. Ahora, riesgo de la cosa vendida. Como la obligación del vendedor es de la de entregar la cosa una vez perfeccionado el contrato, con el acuerdo de voluntades sobre precio y objeto, con la solemnidad exigida de los casos excepcionales ya mencionados, se supone que hasta la entrega de la cosa que se cumpla con cualquiera de las formas establecidas. En los artículos 754 y 756 del Código Civil pesa sobre el vendedor una especie de obligación de conservación que se satisface con la realización de aquellos actos de cuidado necesarios para mantener la cosa, por lo menos en el estado en que se encontraba al momento de perfeccionarse el contrato. Cuando se trata de cuerpo cierto, dispone el artículo 1605 del Código Civil. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa. Si esta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. Y el artículo 1606, evidente, fijando los alcances de esta obligación, dice: la obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia el debido cuidado. De esta manera, perfeccionado el contrato, se mantiene a cargo del vendedor el compromiso de cuidar la cosa hasta la entrega. No basta con perfeccionar el contrato y pretender entregar la cosa en cualquier estado. No debe el vendedor emplear la diligencia ordinaria en su conservación. Responde en consecuencia de la culpa leve y del dolo. Artículos 63 y 1604 del Código Civil. Riesgo de la cosa vendida. La compraventa en el artículo 1876 del Código Civil, que registra la pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende pertenece al comprador desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa, salvo que se venda bajo condición suspensiva y que se cumpla la condición, pues entonces, pareciendo totalmente la especie, mientras pende la condición, la pérdida será del vendedor y la mejora o deterioro pertenecerá al comprador. Se requiere, para que tenga vigencia, el artículo 1876 del Código Civil. Si se trata de una cosa material específica, desde que se perfecciona el contrato, se completa la venta, los riesgos de pérdida o de deterioro pasan al comprador. Esto se aplica si la venta está condicionada a algo, venta bajo condición suspensiva, y esa condición no se cumple, entonces la pérdida es del vendedor y el deterioro es el comprador. Si la pérdida o deterioro ocurre por un caso fortuito, un suceso imprevisto e inevitable, que no sea culpa del vendedor ni de las personas a su cargo, entonces el riesgo será para el comprador. Si el vendedor se hace responsable de algún caso fortuito específico, entonces el riesgo será por cuenta suya. Si el vendedor está en mora, o sea, es decir, retardo, para entregar la cosa, el riesgo pasará a ser del vendedor hasta que entregue la propiedad. Este artículo aplica especialmente
cuando se trata de ventas de cosas materiales específicas y no de géneros o tipos de productos. Ahora veremos los efectos de los riesgos. Al perecer la cosa totalmente, se extingue la obligación del vendedor, pero subsiste para el comprador el compromiso de satisfacer el precio convenido. Pero si la pérdida se debe a fuerza mayor o caso fortuito, ocasionados por la mora del vendedor, se extingue la obligación y éste deberá restituir el precio recibido e indemnizar los perjuicios correspondientes, salvo que la destrucción o el perecimiento hubiera también ocurrencia en poder del comprador. Vamos a hablar de la prueba del caso fortuito. Si bien el riesgo de la cosa es a cargo del comprador, la prueba del caso fortuito corresponde al vendedor, por ser la parte que lo alega, tal como lo impone el artículo 1733 del Código Civil. No basta con manifestar el vendedor el procedimiento, se exige acreditar el hecho imprevisto. El artículo 1604, inciso final, establece que la prueba de diligencia corre a cargo del que debe cuidar. A este caso, el vendedor, por cuanto en los contratos en que ambas partes reportan beneficios, gravándose recíprocamente la responsabilidad de los contratantes, se ubica en la culpa leve, que hace suponer el grado de conducta del otorgante. Ahora veremos deterioro o pérdida parcial de la cosa. Si el riesgo de la cosa lo asume el comprador en su totalidad con mayor razón, si es parcial la pérdida o simplemente se deteriora, pero al quedar parte de la cosa, la obligación del vendedor es de entregar a las condiciones existentes. Partiendo de la base de que la disminución es producida por fuerza mayor o caso fortuito y no por negligencia, culpa o mora del vendedor, en cuyo caso estará obligado a entregar lo que reza en el contrato, pudiendo el comprador pedir que se rescinda el contrato o que se le entregue la cosa, y además de lo uno o lo otro, la indemnización de perjuicios. Riesgo en las ventas de género. El género no perece, genera, como acá dice, genera non pereunt. Por suerte, el riesgo lo asume en cualquier evento el vendedor, faltando la determinación o especificación de la cosa vendida. Subsiste la obligación del vendedor de entregar lo pactado. Riesgo en otras ventas. Pero si se vende una cosa de las que suelen venderse por peso, cuenta o medida, señalada de modo que no puedes confundirse con otra porción de la misma cosa, la pérdida o deterioro, así como las mejoras, pertenecerán al comprador, aunque no se haya pesado ni medido. Se entiende que la venta no es de género, sino de cuerpo, ¿cierto? Y como tal, está sometida a los efectos de esta clase de venta. Venta a prueba. Cuando se vende a prueba, se entiende que no hay contrato porque su perfeccionamiento depende de la declaración posterior del comprador, de que le agrada la cosa de que se trate, posterior al comprador, que le agrada la cosa que se trata. Producida esta manifestación posterior de aceptación o agrado, se logra el perfeccionamiento. Ahora, los riesgos de la cosa vendida en materia comercial. El Código de Comercio
a través del artículo 929 lo dirige el vendedor cuando preceptúa. En la venta de un cuerpo cierto, el riesgo de la pérdida por fuerza mayor o cosa fortuita ocurrido antes de su entrega corresponderá al vendedor, salvo que el comprador se constituya en mora de recibirlo y que la fuerza mayor o el caso fortuito no le hubiera destruido sin la mora del comprador. En este último caso deberá el comprador el precio íntegro de la cosa. Consagra la ley mercantil el precio, res perit domina, para derivar a los efectos del riesgo de la pérdida. La destrucción de la cosa antes de la entrega y una vez perfeccionado el contrato es a cargo del vendedor, salvo que el comprador se hubiera constituido en mora de recibir, porque en este evento corre completamente con el riesgo de la pérdida total o parcial y con la obligación de pagar el precio conveniente. Por su parte, el artículo 930 del Código de Comercio impone los efectos de esos riesgos. Si la falta de entrega procediere de la pérdida fortuita de las mercaderías vendidas por causa no imputable al vendedor, el contrato quedará resuelto de derecho y el vendedor libre de toda responsabilidad. Reglamenta una resolución ipso iure, de pleno derecho, cuando no se puede cumplir con la entrega de la cosa por la pérdida fortuita, siempre y cuando esté en un aspecto completamente de la situación general del riesgo, no sea imputable por causa del vendedor, en cuyo caso se resolverá el contrato también de derecho, pero subsistirá la indemnización por los perjuicios que le causa el comprador. Ahora veremos el lugar de la entrega de la cosa. El Código Civil guarda silencio sobre este aspecto. Al tratar la compraventa, omite reglamentar esta materia. Indudablemente, las partes pueden señalar por convenio expreso el lugar donde debe hacerse la entrega. De suerte que, consignada la voluntad de los contratantes en el saneamiento del sitio, debe cumplirse con la entrega, sea cual fuere el lugar donde se haya celebrado el contrato. Es otra aplicación fundamental del principio de autonomía. Pero si las partes no acuerdan expresamente el lugar en el que ha de cumplirse la entrega, corresponde acudir a textos que regulan situaciones semejantes para precisar los alcances de esa obligación. Encontramos para estos efectos el artículo 1646 del Código Civil. Y con base de esta norma podemos decir que la entrega debe hacerse en el lugar donde exista la cosa al momento de la celebración del contrato. O que se trate cuando se trate de cuerpo cierto. Momento de la entrega. El artículo 1882 del Código Civil prescribe que la entrega debe hacerse inmediatamente después del contrato o la época prefijada en él, señalando así el momento de la entrega. Ciertamente que la obligación de entregar la cosa inmediatamente después del contrato supone que no se exprese la voluntad de los contratantes de diferente o especial manera, porque para este caso prevalece el querer de las partes. Si el vendedor no entrega la cosa vendida en el tiempo estipulado o inmediatamente después de celebrarlo, incumple con el contrato y está en mora desde el momento en que no atiende la prestación en el tiempo estipulado o después de ser requerido por el comprador en el evento de fallar la estipulación en tal sentido. Efectos del incumplimiento en la entrega de la cosa. El artículo 1882, en el inciso 2, consigna los efectos del incumplimiento del vendedor, cuando dice:
Si el vendedor por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio perseverar el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales. Pero además se requiere que el comprador haya pagado o esté pronto a pagar el precio íntegro o haya estipulado pagar a plazo, como lo manda el inciso 3 de ese mismo artículo. Ahora hablaremos del desistimiento. El desistimiento es una figura jurídica distinta de la resolución, aunque ambos procesos tienen como resultado final el dejar sin efecto el contrato y volver al estado precontractual. La principal diferencia entre ellos radica en el procedimiento para lograr ese resultado. La resolución requiere la intervención judicial, lo que significa que se debe iniciar una acción judicial ordinaria ante un juez o tribunal competente, quien declara la nulidad del contrato y o obedecerá su cumplimiento o en su caso su extinción. En cambio, el desistimiento no necesita de la intervención judicial. Basta con que se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 1882 del Código Civil chileno. Es decir, A. Retardo en la entrega por parte del vendedor. B. Cumplimiento del comprador en el pago del precio o estipulación para el pago a plazo. C. Que el retardo no provenga de fuerza mayor o caso fortuito, que imposibilite la entrega en el tiempo convenido o inmediatamente después del celebrado el contrato a falta de estipulación. Este argumento se sostiene por las siguientes consideraciones. La primera, por los antecedentes históricos. Lo que significa este criterio es que esta figura del desistimiento se basa en consideraciones históricas y de procedimiento. Como nos cuenta el libro, don Andrés Bello, al redactar el artículo correspondiente a su proyecto de Código Civil chileno, inicialmente usó la frase: si el vendedor se ha constituido en mora, el comprador puede a su arbitrio perseverar o darlo por nulo. Esto muestra que desde un principio se buscaba mantener un efecto diferente al de la resolución o para el cumplimiento del vendedor en la entrega. Segundo, por el procedimiento. Cuanto al procedimiento, si el comprador pretende hacer uso del desistimiento, puede iniciar un proceso especial. Esto se encuentra en el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil o artículo 378 del Código General del Proceso. Para exigir la entrega de la cosa vendida. Esto permite una vía rápida y eficiente para lograr el cumplimiento de la obligación a cargo del vendedor y, en última instancia, dejar sin efecto el contrato. La tercera, por la presunción de culpa en el vendedor. La Corte establece que existe una presunción de culpa en el vendedor si no cumple la entrega oportunamente, lo que implica que debe demostrar caso fortuito sin su culpa antes de estar constituido en mora. Si se acepta esta presunción de culpa, de considerar que el vendedor no desea cumplir el contrato ni imprimirle todos los efectos contractuales, por ello se introduce un principio de reciprocidad a favor del comprador mediante la figura del desistimiento. Cuarto y último, por los casos que estén regulados. Se mencionan casos regulados en los artículos 1870 y 1878 y 1888 del Código Civil, donde el desistimiento está empleado para evitar que la destrucción del vínculo jurídico se obtenga a través de una acción resolutoria ordinaria. Estos casos presentan modalidades propias que requieren un tratamiento especial. Bueno, ¿cómo opera el desistimiento? Para disolver el vínculo contractual se requiere la expresión de voluntad del comprador,
quien debe transmitir al vendedor su intención de desistir del contrato. Cuando se trata de muebles, se hace indispensable que ese conocimiento sea directo, seguro, claro y decisivo. Porque mientras no se produzca esa manifestación de voluntad del comprador, puede el vendedor cumplir el contrato mediante la entrega de la cosa. Por eso es suficiente que el vendedor se entere de querer del comprador de desistir sin que pueda poner razones diferentes a las del caso fortuito. Ahora veremos el desistimiento de la compraventa comercial. Para entender el codesistimiento de la compraventa comercial, nos dirigimos a dos artículos del Código de Comercio, donde habla en la compraventa de desistir, los cuales son el 917 y 918. Respectivamente preceptúan: la venta de una cosa futura solo quedará perfecta en el momento en que exista, salvo que se exprese lo contrario o que de la naturaleza del contrato aparezca que se compra por alea. Abro paréntesis, alea significa suerte o azar. El contrato aleatorio, por definición, el que se basa en el alea suerte y las partes asumirán cada una el riesgo de pérdida o ganancia. Si la cosa llegare a tener únicamente existencia parcial, podrá el comprador desistir del contrato o perseverar en él justa tasación. Es el artículo 917. Ahora, en 918 nos cuenta que la compra de un cuerpo cierto que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no producirá efecto ninguno, salvo que las partes tomen como objeto del contrato el alea de su existencia. El vendedor ignore su pérdida. Si falta una parte considerable de la cosa al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador desistir del mismo o darlo por subsistente, aunando el precio o justa tasación de expertos o peritos. Ahora hablaremos de la indemnización de perjuicios. Tanto la resolución como el desistimiento producen como efecto importante el pago de los perjuicios como el incumplimiento del contrato. Expresamente, el artículo 1882 del Código Civil preceptúa que el comprador podrá a su voluntad perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho de exigir que se le rezaran los perjuicios, es decir, que se le indemnice. Ahora veremos especial protección al vendedor. La protección especial al vendedor en el artículo 1882 del Código Civil colombiano se refiere a la situación en la que el comprador ha menguado considerablemente su fortuna, poniendo en peligro el precio de la venta. En este caso, el vendedor tiene derecho a no entregar la cosa hasta que el comprador haya pagado o asegurado el pago del precio. Esta disposición puede generar controversias judicialmente, ya que permite una interpretación discrecional al vendedor sobre la capacidad económica del comprador. No obstante, es importante destacar que esta facultad no constituye un derecho de retención en sentido estricto, sino más bien una, como dice acá, una exception non ad impleti contractus, o sea, una excepción de contrato no cumplido. Una vez perfeccionada la compraventa, ambos contratantes tienen la obligación específica. El vendedor debe entregar la cosa y el comprador pagar el precio. En caso de incumplimiento por parte del comprador, el vendedor puede invocar esta excepción para retrasar e incluso evitar la entrega de la mercancía hasta que se cumpla con lo acordado en el contrato. ¿Qué comprende la entrega? El artículo 1884 del Código Civil establece que el vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato. Es decir, la entrega debe ser de acuerdo con lo previsto en el acto jurídico
en el estado en que se encontraba la cosa al momento de su perfeccionamiento, porque precisamente las partes expresan su voluntad en ese instante y sobre esa situación contractual. Pero hay que excluir, obviamente, la teoría del riesgo ya estudiada. Ahora veremos la venta de cuerpo cierto. Cuando se celebra una compraventa sobre un inmueble, haciendo caso omiso de la extensión o mensura del predio, se entiende que la obligación del vendedor es la de entregar el cuerpo debidamente especificado, sin importar que la cabida sea mayor o menor que la declarada. Basta con entregar el cuerpo cierto que se dice en el contrato. Eso es suficiente para el cumplimiento del contrato. No se podrá exigir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del predio. Eso lo podemos encontrar en el artículo 1889 del Código Civil. Ahora, venta por cabida. El artículo 1887 del Código Civil establece que si las partes celebran un contrato de venta con base en la extensión del predio, deben entregar el inmueble según su cabida, es decir, superficie. Además, se regula cómo se debe calcular el precio total y la cabida total en caso como este. El artículo 1888 del Código Civil establece las acciones especiales que pueden ejercer tanto el comprador como el vendedor en caso de la venta por cabida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas acciones solo se aplican a ventas de predios rústicos y no a predios urbanos. En cuanto a la definición de un predio rústico y urbano, hay diferentes opiniones entre los expertos. En general, el predio rústico está destinado a cultivos o a trabajo agrícola, mientras que el predio urbano es cualquier terreno edificado o propiedad con edificios, como casas o edificios comerciales. En conclusión, la venta de inmuebles puede ser complicada si las partes no tienen claras las condiciones del contrato, especialmente en la respecta a la extensión y precio del predio. Es importante tener en cuenta las regulaciones especiales específicas para cada tipo de venta y entender las definiciones de los términos clave como predio rústico y predio urbano. Efectos de la venta por cabida. El artículo 1888 del Código Civil consagra los efectos de la venta por cabida y señala que si se vende el predio con relación a su cabida y la cabida real fue mayor que la cabida declarada, deberá el comprador aumentar proporcionalmente el precio, salvo que el precio de la cabida que sobre alcance en más de una décima parte el precio de la cabida real. Pues en este caso podrá el comprador, a su arbitrio, o aumentar proporcionalmente el precio o desistir del contrato, y si desiste se le resarcirá los perjuicios según las reglas generales. Y si la cabida real es menor que la cabida declarada, deberá el vendedor completar, y si esto no le fuere posible o no se le exigiere, deberá sufrir una disminución proporcional del precio. Pero si el precio de la cabida que falte alcanza más de una décima parte del precio de la cabida completa, podrá el comprador a su arbitrio o aceptar la disminución del precio o desistir del contrato de los términos del precedente inciso. Ahora, ventas de mercaderías. Las reglas de los artículos 1888 y 1889 son aplicables a todo conjunto de efectos o mercaderías, según lo dispone el artículo 1891. El ejemplo que nos pone el libro, los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciantes, pues de José Alejandro Bonivento Fernández, para entender mejor en él, es el siguiente. Si se vende un almacén con 1000 artículos o objetos a razón de 20 pesos, cada uno el vendedor estará obligado a entregar la cantidad anotada. Si excediere o faltares, le serán aplicables las reglas del artículo 1881.
Si excede del 10% del precio, podrá el comprador desistir del contrato o aumentar proporcionalmente el precio. Si desiste, podrá exigir los perjuicios. Si el precio que excede no es mayor del 10%, el comprador, ante la acción del vendedor, deberá aumentar proporcionalmente el precio. Por otro lado, si la mercadería declarada es menor de la que realmente es entregada, en más de una décima parte, podrá el comprador desistir del contrato o pedir una rebaja o disminución del precio. El desistimiento permite exigir perjuicios. Si no excede del 10%, el vendedor deberá completarlo o sufrir una disminución cuando no se pudiere completar o no se le exigiere al vendedor. Bueno, por último, vamos a ver la expiración de estas acciones. Según el artículo 1890 del Código Civil, dispone que las acciones que se originan en las ventas por cabida expiran al cabo de un año contado a partir de la entrega. Y eso sería todo el día de hoy. Gracias por escucharme y oírme. Este sería el capítulo del libro que les comenté anteriormente y feliz noche.